Hola, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jeremías Baraldi y en este programa hablaremos y les mostraremos sobre todos los fenómenos meteorológicos en nuestra provincia. Quédense ahí y no se pierdan a La Pampa, tierra de tormentas. En el programa de hoy, desde los estudios de Tierra de Tormentas, analizaremos la situación meteorológica que ocurrió en la zona de General Hacha, donde llovieron más de 100 milímetros en muy pocas horas. Quédense ahí y no se pierdan esta semejante aventura. Bueno, empezamos este programa así titulado General Hacha inundada como en el 1972 y granizo destructivo en el noreste. La verdad que bueno, un título fuerte, ¿no? Un título que por lo menos a la gente del centro de la provincia de La Pampa le trae muchos recuerdos, ¿bien? Y para eso nos tenemos que ir al 5 de marzo de 2025, ¿bien? Y acá tenemos una imagen satelital de las 5 de la mañana, justo de ese 5 de marzo, ¿sí? Y a ver, una imagen satelital que ya en los últimos capítulos ya se ve repetida, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque fue aire tropical que estuvo ya por lo menos acá a este día ya iban 7 días con aire tropical, ¿sí? Recordemos que en los programas anteriores habíamos llegado hasta 5 días. Bueno, de a poco el aire tropical ya tenía las horas contadas, pero antes, ¿sí? Antes empezaba a hacer lo suyo y empezaba a dejar sus activaciones. Fíjense ustedes estos topes nubosos que se formaban ya a la madrugada temprano, ¿bien? Y con prácticamente una provincia llena de avisos a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Después de esto ocurrió lo de Bahía Blanca, ¿sí? A unos 3-4 días, que después lo vamos a hablar en un programa especial que hicimos para la zona de Bahía, ¿bien? Pero ahora vamos a concentrarnos en esto, en el final, casi final de este aire tropical. Fíjense en cómo pasaba la mañana y cada vez más avisos a corto plazo. Bueno, ¿esto qué quería decir? Que toda la zona de la provincia de La Pampa tenía tormentas fuertes, incluso algunas puntualmente severas, ¿bien? Y acá es donde nos empezamos a acercar, por ejemplo, a la imagen de radar. Fíjense en estos colores, ¿no? Son colores de lo máximo. Si vamos a los niveles de topes nubosos, estamos hablando de tormentas fuertes y severas. Mirá, amigo, heavy, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo esto, claro, arrancó a las 5 de la mañana y ya a las 6:05 estaba sobre la zona de General Hacha, ¿sí? Que si bien, como siempre les digo, esto no se ve porque falta el radar anguil, se puede observar cómo esta nube continúa, ¿sí? Esta gran cantidad de tormentas que se generaban. Y miren esto, es impactante, porque media hora después se seguía llenando de avisos a corto plazo, ¿sí? Pero no solamente el centro y norte de la provincia de La Pampa, también zonas de Cuchillocó, también zonas del oeste de la provincia de Buenos Aires, que fueron muy afectadas e iban acumulando milímetros. Y miren cómo iba creciendo esto. Si vemos la de las 5 de la mañana y vemos la de ahora, hay un cambio, amigo, ¿no? Claro. Y acá parecía que se iba a formar otra vez un mesosistema, como lo vimos en el programa, en uno de los programas, no fue el anterior, pero búsquenlo, mesosistema en La Pampa, donde se había formado un mesosistema, pero acá, ¿sí? Y no se movía. Bueno, esto tenía pinta, pero le faltaba todavía, ¿bien? Le faltaba para hacer mesosistema. Mientras vemos cómo esto seguía y seguía aumentando, no paraba. Mirá, amigos, ya eran las 6:30 y esto seguía prácticamente igual. Una madrugada y mañana que fue tremenda, ¿sí? Sobre todo cuando empezó a afectar a la localidad de General Hacha, ¿bien? Que ahora vamos a empezar a ver imágenes, pero no quiero dejar de mostrarles esto porque es impactante. Esto fue a las 7:30 de la mañana, donde se ve el sol amaneciendo y bueno, una imagen satelital que creo que habla por sí sola, ¿sí? Muestra la gran cantidad de nubosidad que tenía la provincia de La Pampa, ya contando lo último que le quedaba a este aire tropical, y acá vemos cómo lo peor se ponía durante General Hacha, ¿sí? Se tornaba una zona
que empezaba a tener algunos anegamientos, claro, porque ya hablábamos de más de 50 milímetros en media hora, pero esto se iba a ir incrementando, ¿bien? Y acá vemos cómo algunos modelos lo vieron, ¿bien? Si vemos acá, este modelo lo vio casi perfecto, estamos hablando del modelo alemán, que es un modelo de predicción, vio casi lo mismo que lo que estaba sucediendo. Si vemos acá el modelo americano, vio algo un poco más al sur, algo que no fue tan así. Y si vemos el europeo, lo vio más al noreste. Bueno, de estos tres, ¿cuál sería el más acertado para ustedes? Si por ejemplo yo les muestro esta imagen satelital. Bueno, a mí me parece que el alemán, ¿sí? Porque justamente vio la inestabilidad más al medio, lo más fuerte. Si bien hubo inestabilidad en el norte y en el sur. Pero bueno, fíjense en cómo Hacha quedó metida dentro de 3 avisos a corto plazo. Tremendo, ¿no? Bueno, estos avisos que lanza el CMN en su página oficial mientras seguimos observando cómo esto seguía creciendo, ¿bien? Y antes de mostrarles las imágenes y antes de mostrarles todo lo que pasó, yo quiero mostrarles esto, para que se den una idea de qué es lo que sucedía en la atmósfera en ese momento. Fíjense, Coronel Suárez hasta General Hacha, toda esta zona fue muy castigada, sobre todo por la gran cantidad de agua que empezó a caer. Bueno, y claramente estábamos bajo alerta, ¿sí? Inclusive zonas con alerta naranja, ¿sí? Esto ya nos llevaba a la previa del día que iba a ser Bahía Blanca, por ejemplo. Y bueno, empezaban a aparecer arcoíris del este, ¿sí? Y acá voy a hacer una aclaración. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver arcoíris al oeste, ¿sí? ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque casi siempre las tormentas suelen ser a la tarde en esta parte del hemisferio sur. No aplica siempre, por eso digo casi siempre y no es necesariamente. Y nosotros los arcoíris los vemos al oeste porque el sol se pone al oeste, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá? Teníamos tormentas muy temprano, ¿sí? Y el sol, ¿de dónde sale? Del este. Entonces los arcoíris esta mañana se veían al este. Y es una particularidad que muchas personas me lo mostraban, ¿sí? Y bueno, acá empezaban los problemas, ¿sí? Todo esto que yo les mostré, todas estas imágenes satelitales se reflejan en esto. Se van reflejando en estas situaciones, que es, por ejemplo, General Hacha, que empezaba a tener problemas y serios, ¿sí? Pero bueno, ¿quieren ver cómo continúa esto? Quédense ahí, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Volvemos de esta pausa, ¿sí? Para seguir hablando de lo que fue esta inundación en el centro de la provincia de La Pampa. Bueno, General Hacha ya con 94 milímetros en muy pocas horas. Estamos mostrando que duplicó casi el promedio de lo que tiene que llover en un mes seco, ¿sí? No sería el caso, pero fíjense cómo empezaba a tener calles anegadas. Un General Hacha que viene muy castigado, ¿sí? Muy castigado. Las calles empezaron a volver ríos, ¿sí? Una situación que a veces uno solamente la veía en la capital de la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, pero bueno, estas situaciones también se han ido, por ejemplo, a ciudades como General Hacha, que han ido creciendo y bueno, ante la falta de obras y ante también el tema de que las lluvias son cada vez más puntuales y severas, ocurren estas situaciones, ¿sí? Que otra vez, y vuelvo a repetir lo mismo que repetí en el programa de Santa Rosa Inundada, nos muestra lo vulnerable que somos frente a la naturaleza, ¿sí? Frente a estos eventos. Mirá, amigo, esta imagen es tremenda. Sí. Un General Hacha colapsada, ¿sí? Que bueno, a ver. Sí, tal cual. Y miremos acá el auto, ¿no? Una tristeza absoluta de la gente que ha perdido muchas cosas. Y vemos acá cómo incluso se llevaba hasta algunas señales que habían puesto para parar el tránsito, ¿sí? Bueno, un General Hacha que su suelo no está acostumbrado a recibir tanta inmensidad de agua, ¿sí? Recordemos que no es lo mismo el suelo en el centro de la provincia de La Pampa que en el noreste, ¿bien? Cambia la capacidad de absorción y bueno, empezaban a ocurrir estas imágenes. Mientras vemos esto, parecía que habían ríos en Hacha, ¿sí? Y son... bueno, estuve comentando y hablando con vecinos de la ciudad de General Hacha para ver cuál es el problema y me contaron, bueno, ahí vemos un canal que pasa entre las casas,
es increíble, que va cargadísimo. Bueno, esto funcionó bien, pero claramente hay otras partes de la ciudad que no funcionaron bien. Y bueno, los vecinos me comentaban que hicieron una obra en la cual era la tal esperada, ¿sí? Unos desagües que había que hacer en la zona oeste de la ciudad, pero bueno, en este caso no fueron suficientes, ¿sí? Mientras vemos cómo el agua arrastraba tierra, arrastraba piedras, ¿sí? Una especie de mini alud, entre comillas, claro, porque en esta zona la tierra se empieza a deslizar más rápido, ¿sí? Así como también lo vamos a ver, por ejemplo, en zonas del sur de la provincia de La Pampa. Mirá las olas, amigo. Sí, mucha velocidad. Mucha velocidad el agua, sí, sí. Y que no solamente afectó a calles, sino que también el agua estuvo ingresando a viviendas, ¿sí? Estos videos que se viralizaron durante todo el 5 de marzo y mostraban un poco cómo se complicaba la situación. Ya había rutas cortadas, ¿sí? Rutas, por ejemplo, la Ruta Nacional 35 a la altura de Padre Bodo se vio afectada por estas lluvias y bueno, seguía lloviendo y la situación no era para nada esperanzadora porque el aire tropical, como les dije, le quedaban 2 días más todavía. Entonces había chance de que por lo menos siga lloviendo aún más todavía. Mientras seguimos viendo videos, acá está lo que les comentaba. Rutas, por ejemplo, esta no es la 35, pero sí es entre Macachín y Doblas, justamente al este de la provincia de La Pampa, entre General Hacha y Coronel Suárez, la zona que hoy les mostré en el primer bloque, que fue la más afectada del satélite. Miren la gran cantidad de agua que empezaba a cruzar, ¿sí? Bueno, estos son indicadores. Empiezan a hablar de algo que un patrón que empezó a cambiar nuevamente, ¿sí? Que empieza a poner en jaque a una provincia agrícola y ganadera, ¿bien? Bueno, también en estas zonas de Macachín llovieron 136 milímetros, ¿bien? Por ejemplo, en Padre Bodo, 136 milímetros, muchísimo, ¿sí? Padre Bodo está casi pegado a General Hacha, donde llovieron 94 milímetros, como les dije hoy. Pero tuvimos un récord mientras les sigo mostrando más imágenes. Bueno, y antes, perdón, vamos a hacer un parate acá. Esta imagen, ¿sí? Que está en baja calidad, bueno, representa el título de este programa. El General Hacha como en el 1972. Se las resumo por si no se ve bien. Se ve unos estudiantes de la escuela junto a militares que están ayudando a la gente que se vio prácticamente inundada, ¿sí? Bueno, se repetía la misma historia, ¿sí? Muchos portales, muchos diarios y mucha gente compartían y decían, bueno, no ha cambiado mucho la situación o sí ha cambiado, no lo sé. Bueno, eso lo dejaremos en manos de ustedes, pero sí esta postal hizo recordar mucho al 1970, 1972, donde la zona centro de la provincia de La Pampa vivió y sufrió inundaciones muy pero muy importantes. Y bueno, si hablamos de agua, tiene que haber rayos, ¿sí? Y este rayo cayó no en la zona de General Hacha, sino en la zona de Trenel. La sacó Jair Cantoni, un gran seguidor de la comunidad de Tierra de Tormentas. Escuchen, en Trenel llovieron 145 milímetros. Un montón, amigos. Tremendo. Tremendo. En zonas de Pichihuinca hasta 190 milímetros. Mientras acá seguimos viendo, anduvimos por estas rutas, las conocemos, ¿sí? Bueno, estas rutas quedaron prácticamente inundadas en el este de la provincia de La Pampa. Rutas que, bueno, los bajos se vuelven a llenar y otra vez empieza a ocurrir lo mismo y empezaban a salir más videos, por ejemplo acá de la ruta 152, que es lo mismo que le mostramos hoy. Y bueno, en calles de tierra también pasaba lo suyo, ¿sí? Recuerden que los caminos rurales se vuelven intransitables, ¿sí? Y esto no solamente afectó al norte y al centro de La Pampa, sino también al sur, donde por ejemplo en Alpachiri tuvimos 115 milímetros, muchísimo, ¿sí? En la ciudad de Huatraché 68 milímetros, bueno, en Santa María 71 milímetros, mucha agua para un sureste provincial que de a poco empieza cada vez a tener más agua, y a esto le falta el evento de Bahía Blanca, ¿sí? Que el evento de Bahía Blanca fue muchísimo más grande que esto, que ya generó sus propios inconvenientes. Mientras seguimos viendo más imágenes acá de Limay Mahuida, nos mandan una foto, bueno, un gran saludo a la gente de Limay Mahuida presente en Tierra de Tormentas, ¿no? Y bueno, acá llegaban ya imágenes de tormentas
que afectaban a toda la provincia en general. En Santa Rosa, por ejemplo, claro, porque bajo una masa de aire tropical tenemos tormentas por todos lados, ¿sí? No solamente General Hacha fue la afectada, sino que también toda la Pampa. Y mira hasta cumulonimbus, amigo. Sí, sí. Y estaba viendo que las otras estaban bien cargadas de agua. Bien cargadas de agua, sí, sí. ¿Te acordás que cuando hicimos la cacería lo que decíamos era eso, que su característica era el agua? Bueno, y acá muestra su desarrollo vertical y cómo estas nubes y estos frentes empezaban a llegar a ciudades y bueno, daban miedo en algunos lugares, y ya vamos a hablar ahora en un ratito de lo que fue el granizo. Acá estamos viendo granizo pequeño, pero hay zonas, y acá con esto ya nos vamos a una pausa, que el me está haciendo el relojito. Vamos a dejar esta imagen de radar, que los voy a poner en contexto porque por ahí no van a entender nada entre muchos colores. Acá está Realicó, acá está General Pico, acá está Villa Huidobro, y bueno, todo esto iba a bajar de norte a sur, y alguna de estas tormentas traía granizo gigante, sí, sí. Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Ya volvemos. Volvemos de esta pausa para este tercer y último bloque, y bueno, les dije que la cosa se ponía heavy en el noreste de La Pampa, y sí, miren esta imagen satelital tremenda, cómo atraviesa todo el norte y noreste de la provincia de La Pampa. Ya Santa Rosa y General Hacha un poco excluido, ya la mayor actividad estaba en la línea desde Ingeniero Luigi a General Pico, y acá se ve claramente esa franja que yo les estaba nombrando, que fue un aviso por tormentas severas, ¿sí? Así lo dijo el CMN a las 22:30 del 5 de marzo de 2025. Claro, piensen ustedes, piensen ustedes, ¿sí? Me impacta el granizo. Sí, tremendo. Piensen ustedes que arrancamos hablando de este programa a las 5 de la mañana, ¿sí? Con Hacha empezándose a inundar, y son las 10 de la noche, sigue siendo 5 de marzo de 2025 y todavía seguimos hablando de eventos severos. Para que se den una idea de que cuando hay aire tropical en La Pampa no es joda. Y acá empezamos a ver granizos medianos, ¿sí? Incluso algunos grandes, por ejemplo en zonas del noreste de La Pampa, y acá este es el video más impactante que recorrió el mundo, ¿sí? No tiene sonido, pero fíjense en lo que es eso. Parece muchos lo comparaban con una guerra, ¿no? Entre comillas, jodiendo, pero fíjense en cómo caen, ¿no? Impactantes. Bueno, estos granizos rompieron todos los cultivos de zonas, por ejemplo, de Ingeniero Luigi. Le voy a dar play otra vez para que puedan ver. Mirá lo que es, amigo. No te vayas a meter ahí abajo, ¿sabes qué? Exacto, sí, fuera de joda, este granizo es muy peligroso. Esto ocurrió muy cerca de Ingeniero Luigi, ¿sí? Un granizo danino, así se caracteriza, así se denomina, perdón. Y bueno, este video dio la vuelta al mundo, ¿sí? Lo pueden ir a ver en Instagram, a La Pampa Tierra de Tormentas. Ahí pueden ver todos los reportes, todo lo que va sucediendo, pueden ir a verlo ahí. Y bueno, claro, empezaban a llegar fotos de pluviómetros, como siempre. General San Martín, 45 milímetros. Hablábamos de zonas General Pico de hasta 100 milímetros, ¿bien? Bueno, zonas de Ceballo, esta es una estación meteorológica, como siempre les comento, de un seguidor, 81 milímetros. Claro, porque nosotros nos vamos armando de estos datos, ¿sí? Al no tener datos oficiales, y bueno, hacemos lo que podemos. Y fíjense este pluviómetro donde se ve completamente lleno también. Bueno, imágenes que no solamente se vieron en General Hacha, también en General Pico, porque General Pico amaneció el 6 de marzo, o sea, al otro día, amigo. Esta misma noche que se vio el granizo, a la madrugada, a las pocas horas, pasó esto en Pico. Ya todo acumulado. Exacto. Estos son imágenes de la zona franca, el parque industrial de la ciudad de General Pico, donde llovieron 94 milímetros, ¿sí? Impresionante. Llovieron prácticamente en 2-3 horas, y después lluvias persistentes durante toda la noche, y así amaneció la ciudad de General Pico. Yo recuerdo, estuve en General Pico ese día, estuvimos allá y fue tremendo la lluvia, cómo caía.
Fíjense en, bueno, imágenes que no son habituales ver en General Pico. Yo siempre me he destacado por decir acá en el programa, los que siguen siempre van a saber que siempre digo que Pico es una ciudad que está muy preparada para estos eventos. Bueno, pero acá la cosa rebalsó y mucho, ¿sí? Vemos estos anegamientos que se producían, acá vemos gente cómo llegaba a trabajar, claro, bueno, a ver, hubo un récord en Pichihuinca, que está muy cerca de General Pico, de 190 milímetros. Muchísima agua, estamos hablando de todo lo que tiene que llover en un mes, el doble, ¿sí? Bueno, y esto empieza a ser palabra repetida, parece, en estos últimos programas, pero claro, recuerden que en los programas anteriores la palabra repetida era la sequía. ¿Cómo hemos cambiado, no, amigos? ¿Cómo hemos pasado de un extremo al otro? Y así se denomina la Pampa, ¿no? Siempre de un extremo al otro, estaciones bien marcadas y estas cosas que ocurren. Mientras seguimos viendo, hablábamos de anegamientos en el sureste provincial. Esta es la laguna de General San Martín, donde también se habían formado como cascadas, ¿sí? Todos iban a un mismo rumbo, que son los bajos que más se encontraban. Bueno, camiones que se cruzan. Acá vemos más imágenes de General San Martín, donde el agua y las lagunas ya crecidas prácticamente involucraban gran parte de los campos aledaños que se vieron afectados, canales llenos, rutas y banquinas que me acuerdo cuando viajé de General Pico ese mismo día hacia Santa Rosa, se veían bastante anegadas. Y bueno, acá algunos videos que se viralizaron, por ejemplo en redes sociales como TikTok, donde se ven, mirá amigos, estos huecos, ¿no? Eso es tremendo. Sí, sí. Bueno, esto ocurrió en el sur provincial, por eso les digo que un sur provincial muy afectado, y ya vamos a hablar de eso un poco más en breve, porque la zona de Cuchillocó, la zona, por ejemplo, de General San Martín, ¿sí? Tuvo muchísimos problemas con el agua, pero sobre todo con la accesibilidad de los caminos, ¿sí? Empezaron a tener problemas con los caminos rurales, con las rutas, y bueno, recordemos que este 5 de marzo y 6 de marzo tuvimos registros como los que les dije, pero el 7 de marzo es donde iba a pasar lo de Bahía Blanca, donde iba a pasar lo de las grandes lluvias también en el sur de la provincia de La Pampa. O sea que esto fue la antesala de lo que ya era el fin del aire tropical. Por fin, una vez por todas, se iba a ir el aire tropical, pero se iba a ir de una de las peores maneras. Pero bueno, ya vamos a hablar en un programa especial sobre Bahía Blanca, sobre cómo está la situación en el sur provincial. Pero bueno, esto ha sido, creo, hasta hoy todo, por lo menos lo que ha afectado a General Hacha y a gran parte de la provincia de La Pampa. Bueno, Lugo ya ahí me está avisando con el tiempo, así que creo que hasta acá hemos llegado con el programa de hoy. Muchas gracias. Bueno, hasta acá hemos llegado. Esperemos que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros. Esperamos con ansias los mensajes de los fenómenos que más les gusten o que pasen por su localidad. Los pueden enviar a nuestra casilla de mail, que es lapampa, tierradetormentas@gmail.com, o también nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es @lapampa.tierradetormentas. Será hasta la próxima semana para seguir recorriendo más a La Pampa, tierra de tormentas.